Y hoy 20 de noviembre se cumplen 50 años de un suceso que realmente marcó la vida de los santafesinos. Estamos hablando de la tragedia de Leyes, aquel accidente donde perdieron la vida 55 personas. Y nosotros no queríamos dejar de recordar este hecho y por eso ya la tenemos en comunicación a Silvina Cian. Buenas noches, Silvi. ¿Cómo estás, Gisela? Muy buenas noches a todos. Así es, vos sabés que hoy se cumplen, como bien vos decías, 50 años de un accidente que todavía está en la memoria colectiva de los santafesinos. Todo aquel que pase o cruce el puente de Leyes en algún momento se acuerda de este episodio. 50 años pasaron, pero ¿cuánto se escribió? ¿Cuánto se dijo? ¿Cuántas víctimas se llevó este accidente? En total fueron 55 personas, 6 lograron salvar sus vidas, actualmente hay 3 sobrevivientes. Una de ellas es la sobreviviente, la bebé de 1 año y muy pocos meses, que se salvó gracias a su bombachita de goma, porque en el momento del rescate, vos imaginate 50 años atrás a esta hora, el caos que habrá sido allí en cercanías del puente de Leyes, donde todo el mundo iba a ayudar y a socorrer a las víctimas. Entre ellos estaba el pescador Tata Escobar, que rescata esta bebé, vio algo que flotaba en el agua, le llama la atención, la levanta y se da cuenta que es una criatura. Le hacen RCP y logran salvar su vida. Bueno, esta mujer tiene en estos momentos 51 años, vive en Buenos Aires, la crió una tía. Hay unas historias maravillosas que cuando uno se pone a hablar de este tema, en verdad a mí se me pone la piel de gallina, comúnmente como decimos, Jimé, porque gracias al trabajo que hizo el recientemente fallecido Gustavo Farabolini, todo santafesino tendría que leer El Puente de las Ánimas, porque refleja a la perfección, es una no ficción donde se relata lo ocurrido en ese accidente que, como decimos, está instalado en el mito colectivo de los santafesinos. Los pescadores y los lugareños hablan de que en los días de luna llena algunos escuchan gritos y voces y otros hablan del reflejo que ellos ven en el interior del arroyo Leyes, como simulando que el colectivo está allí, pero en verdad no está, porque el colectivo se rescató, como podemos ver en las imágenes, de archivos que son fantásticas, que tienen más de 50 años, o 50 años mejor dicho, que se mantienen intactas, y eso es también un archivo maravilloso para que uno vuelva una y otra vez a recordar un hecho que marcó y trascendió todas las fronteras. Te digo un dato más. Fue el accidente automovilístico, si se quiere, más impresionante del interior del país. Así lo marcan los diarios de la época, entre ellos la revista Así, que tenía una tirada impresionante, muy leída, y de la cual el querido y recordado Gustavo Farabolini se siente muy identificado cuando realiza la investigación de este accidente y lo narra en su libro, porque él dice que lo atravesó en su plena adolescencia este hecho y se acordaba de esta revista, ¿no?, de las fotos impactantes que quedaron grabados en su memoria. Este informe que vamos a ver lo hicimos ayer. Ayer fuimos hasta Leyes y mientras íbamos en el trayecto pensaba yo, ¿no? 50 años atrás, 55 personas dejaron de existir, su vida se truncó, pero nos quedó el legado de mantener viva la memoria primero y segundo también de estar siempre atento, mirá qué dato, ¿no?, a la conducción automovilística cuando transitamos puentes, rutas y demás. Esto es un fragmento de una nota que le hacíamos a Gustavo antes de fallecer, cuando presentó su libro. Y la otra parte del informe habla a Alicia, esa bebé que tenía 1 año y medio casi y que fue rescatada por el Tata Escobar, pescador que ya falleció, ¿no? Pero es una linda historia para que sigamos recordándola. A esta hora, 18:40, un día como hoy, pero de hace 50 años atrás, un 20 de noviembre de 1970, se registraba uno de los accidentes más tremendos del interior del país, la tragedia del arroyo Leyes. El ómnibus de la empresa Helvecia, que diariamente hacía el recorrido desde Santa Fe a San Javier, partió el 20 de noviembre de 1970 con su capacidad colmada. Gente sentada y parada, niños, adultos, hombres y mujeres, cada uno con sus historias de vida, en ese viaje que para 55 de ellos sería el último de su existencia.
A las 18:40, por una maniobra errónea o por lo que el destino definió, el colectivo traspasó la baranda del puente de 6 metros de altura hacia el corazón del Leyes. Solo se salvaron 6 personas. Gustavo Farabolini fue un escritor y docente santafesino. Falleció hace casi un año y fue el autor del libro El Puente de las Ánimas, una no ficción novelada que quedará como el espacio de consulta obligada sobre esta tragedia. Como tantos santafesinos, Gustavo desde chico quedó atrapado con lo ocurrido en el Leyes y plasmó para las generaciones futuras un testimonio invalorable. Eso me impactó a mí en su momento, era adolescente, después me olvidé y en algún momento empecé a escuchar que la gente veía el ómnibus en las noches de luna llena debajo del puente y los pescadores escuchaban voces. Entonces dije, esto está en la memoria colectiva y me puse a buscar revistas, diarios, a entrevistar y no pude parar de investigar y de escribir. Yo lo que traté de hacer es un seguimiento de los sobrevivientes, darle como una especie de matiz positivo a una tragedia que fue tan grande. Y bueno, en el libro yo un poco que me imagino ese día en la vida de cada sobreviviente, lo que vivió antes de tomar el ómnibus. Yo también hice el viaje 40 y pico años después, entonces en ese viaje yo dialogo con el lector diciendo lo que veo ahora en la ruta y lo que me imagino que pasaba hace tantos años. Y después ya me pongo en la pesquisa de cada uno de los sobrevivientes, de los cuales viven 3, pero en realidad busqué de los que ya fallecieron porque quería saber sus historias, más que nada qué pasa en la cabeza de una persona que está al borde de la muerte, cómo es después su vida, su futuro y cómo le funciona un poco la cabeza a esa gente. Pero la gran protagonista de esta tragedia, sin lugar a dudas, es Alicia Poncela, la beba que pasó a la historia por sobrevivir gracias a su bombachita de goma, que le permitió ser vista por el pescador Tato Escobar, quien se encontraba en el lugar asistiendo a los sobrevivientes. Hasta a mí me conmueve, a pesar de que era una niñita, una bebé de 1 año, y mucho no puedo aportar, ¿no? Pero bueno, yo estoy en conocimiento de toda mi historia. Mi mamá adoptiva, que es la hermana de mi mamá biológica, fue la que me adoptó y por eso me fui a Buenos Aires a vivir. Y bueno, ella me contó siempre la verdad. La verdad que estoy muy agradecida a mis padres adoptivos y mi papá adoptivo, falleció hace 5 años. Unos padres ejemplares tuve, un hogar muy bueno. Y bueno, es fuerte para mí porque realmente no, es como que yo no me acuerdo, es como que me sorprende el cariño, recibir el cariño de la gente. Alicia hoy vive en Buenos Aires, en Ituzaingó. Tiene 2 hijos y es profesora de inglés. Agradece tanto cariño de la gente que conoce su historia y visita casi periódicamente nuestra ciudad. Fui a ver al Tata y ahí fue la primera vez que yo estuve con el Tata. Y después fuimos con Gustavo Farabolini, que él gentilmente me acompañó cuando el Tata estaba en el Hospital Cuyen, que ya estaba enfermo, y fue la última vez que lo vi. Cuando yo lo vi, a los días me falleció. ¿Eras hija única en ese momento? No, yo tenía 2 hermanitos de 3 y 5 años, ellos fallecieron en el accidente. ¿Y tu mamá y tu papá también? Mi mamá y mi mamá, mi papá y mi mamá también. O sea que vos sos la única sobreviviente de esa familia. Soy la única, sí. Sí. Bueno, una historia muy dura, muy difícil, pero ¿cuánta enseñanza te ha dejado esto, Alicia? Sí, la verdad que, o sea, al principio, como ya Gustavo lo ha dicho en otras entrevistas que le hicieron, a mí me recostaba hablar de mi historia. No lo podía hacer. Después, por medio de una terapeuta y una profesional, me fue ayudando y ahora lo hablo al tema como. Y es increíble que la gente lo recuerde después de pasar tantos años, ¿no?